a pesar de que soy profesor y soy del grupo que se gana la vida con el sudor de la lengua, dicen, hablando. Pero una cosa muy distinta es el aula y otra cosa es el púlpito. Y para mí realmente, cuando surge la oportunidad de compartir, siempre me invade mucho un sentimiento de temor y temblor, como decía Pablo. Pero animado pues a que usted no iba a estar, ahora ya me cambia el plan, pero en el nombre de Dios vamos a tratar de compartir algunas ideas que Dios ha dado y que estuve reflexionando. Como no tenemos en la pantalla la posibilidad de ver, yo confío en que tengan la Biblia, algunos a la mano, ¿verdad? Todavía existe el papel, y hoy que no había energía eléctrica preferí venir preparado, no fuera que el iPad o algo me fallara, mejor el papel, eso no hay como el papel. Entonces levanten las Biblias de papel los que la traen, ahí está, amén por eso, porque es un buen backup, y los que no, acudan o acérquense al hermano que tenga la Biblia más cercana, o si todavía tienen energía en el iPad, pues confiemos en que no vaya a fallar eso tampoco. Si vamos a Proverbios capítulo 24, versículo 16, yo quiero tomar ese versículo como la base de esta charla. No me atrevo a llamarle sermón, pero charla, ¿verdad? Compartir. Y ese es un versículo muy conocido, precisamente por eso lo tomo, por conocido. Proverbios capítulo 24, versículo 16. Creo que todo el mundo ha escuchado en alguna ocasión este versículo, al menos los que asisten a una iglesia. Dicen en la versión Reina Valera: porque 7 veces cae el justo y se torna a levantar. Hay otras versiones, dice se vuelve a levantar. 7 veces cae el justo y se torna a levantar. Yo quiero hacer, antes de pasar al tema, una especie de preámbulo, contarles que de niño me tocó vivir los primeros años de mi vida en países muy fríos, había mucha nieve, y no fue sino hasta ya un poco grande que vine a conocer lo que era el calor y las frutas que uno acostumbra. Por ejemplo, yo tenía naranja y banano, manzana como una referencia, pero jamás había visto un coco. Y cuando yo descubro los cocos y algunos peludos así que se ven, me asombra mucho, ¿verdad? Porque eran pesados, eran bonitos, eran vistosos. Y me dio muchísima sorpresa que esa fruta pues era muy dura. A pesar de ser bonito, no le miraba mucho provecho. Poco a poco fui viendo cómo la gente lo partía, le abría un hoyo y sacaba lo que le llaman leche o agua de coco. Pero mi asombro fue más cuando vi a alguien. Yo pensé que ya había llegado a descubrir el coco, y cuando veo a alguien que lo parte y le entra algo blanco que se llama la carnaza o la carne del coco, y me asombró mucho, porque algo tan seco por afuera, aunque fuera bonito, que no me hacía ningún provecho. Yo miraba que con un poco de trabajo y de herramientas lograban perforar y sacarle algo muy provechoso, muy rico. Se cuenta que hay gente que ha vivido con coco durante meses, porque el agua lo hidrata y la carne es muy buena como alimento. Digo esto porque los versículos de la Biblia se me asemejan mucho a cocos. Son cocos que pueden parecer bonitos y vistosos y pesados, pero si no hay un estudio y una manera de extraerles, la gente no le saca ningún provecho. Nosotros el día de hoy vamos a tocar un tema. Si le pusiera una palabra nada más, solo uno, yo le pondría transformación. Pero
lo que nosotros como cristianos sabemos que produce una transformación es la palabra de Dios. La palabra. Yo puedo tener un discurso elocuente, motivar a la gente, pero si no le comunico algo espiritual, algo que provenga de la palabra, de nada sirve. Ahora, ¿saben ustedes quién es experto en ese tema? ¿Quién sabe perfectamente ese poder de la palabra? Lo conoce desde hace muchos años, siglos, milenios. Me refiero al diablo. Dios lo reprende. Y nosotros tenemos en él estrategias para quitarle a los versículos, a la palabra, su poder. Y a mí se me hace algo así, como que comienza él con una estrategia de mucho tiempo. El tiempo lo tiene. Nosotros tenemos 80, 90, 100 años, pero él tiene mucho más. Y ahí comienza con una estrategia muy sutil a desvirtuarlo, desvirtuar el versículo, a enmarañarlo, a oxidarlo, a desfigurarlo. Pero lo tremendo es que versículos que hoy leemos de una manera, lo entendemos de una manera, el mensaje original era otro. Y asombrosamente algunas veces el mensaje es opuesto. El que tenemos hoy es opuesto al que originalmente estaba diseñado. Y él feliz porque le quita el poder a la palabra. Nosotros, yo les compartía a las personas que asistieron al primer servicio, tenemos una enorme dicha en esta iglesia, y es tener a un pastor que además de predicar, predica basado en la palabra. Es una exposición expositiva, exegética, estudiada, que extrae esa leche y la carnaza de los versículos. Eso no pasa, les cuento, en todas las iglesias. Y cuando nosotros tuvimos la bendición de empezar a seleccionar y a seleccionar, eso fue lo que más nos llamó la atención. Y se lo dije, es una gran bendición. ¿Por qué? Porque hoy hay muchas iglesias, no es crítica, es solamente una descripción, a mi juicio, en las cuales se motiva, se predica muy bonito, pero no está basado en la palabra. Y no está basado en la palabra porque les cuento que no es una tarea tan fácil. Agarrar un versículo como este y predicar sobre lo que se piensa que dice es algo, pero agarrar el significado original requiere un poquito de tiempo, un poquito de paciencia. No es fácil, pero tampoco es cosa del otro mundo, solo es ir a las fuentes originales. Este versículo, les cuento, la gente lo escucha, dice: porque 7 veces cae el justo y se torna a levantar. Lo entiende de muchas maneras. En el imaginario cristiano dice, mire, ahí dice claramente, el cristiano puede pecar y se vuelve a levantar, y va contando 1, 2, 3, y a la 7ª ya tienen que tener cuidado, 6ª, porque es la última. Pero ahí va. Entonces es un versículo que comunica debilidad, es un versículo que uno entiende de otra forma. Y vamos a ver esta mañana que si vamos al original, a lo que realmente quiere decir el versículo, es algo opuesto, no diferente, opuesto. Ahora, cuando les digo que tenemos la bendición de escuchar al pastor y de aprender, él nos puede poner la leche de coco y la carnaza, pero una cosa es que él lo extraiga y la otra cosa es que lo comamos. Porque a muchos les preferiría solo el coco y enseñarle el coco y qué bonito y ya estuvo. Ese, como le dicen, le ponen coco. No, pero en este caso sí, realmente queremos entender lo que es esto, comerlo. ¿Y qué pasaría si estuvieran solos en la iglesia? El mensaje deben de verlo para ustedes. Esa es la gran diferencia. No importa lo bueno que pueda ser un pastor, lo expositivo, lo exegético, lo sólido, lo teológico. Si ustedes no lo quieren aplicar, les pasa en un oído, les entra en uno y les sale en el otro. Les quiero comentar no sé si es anécdota, pero así lo refieren. En la parte alta de Estados Unidos, en el estado de Nueva York, ahí había una pequeña iglesia en la campiña, en los bosques, así como hay
que si mucho llegan en población a lo que sería estado. Entonces estaba el pastor, su esposa, y solo ellos vivían en la iglesia y a la par estaba la casita. Y tenían una iglesia muy buena y él predicaba con mucha gana, cada domingo, cada miércoles. Y resulta que una vez llegó una persona a pedir chance, a pedir trabajo, y el pastor se lo concedió y le dijo: mire, yo le hago lo que usted quiera, pero no tengo dónde vivir, entonces aparte del trabajo yo le quisiera pedir si puedo dormir, hospedarme, vivir acá. Lo consultaron con la esposa y dijeron: bueno, está bien, y ahí estaba. Lo simpático del hermano digamos, es que no hacía algo bueno, pasaba todo el día durmiendo, se escondía, a la hora de la comida se aparecía, y ahí, y el día domingo, eso sí, estaba en primera fila, ¿verdad? Porque de eso sentía él que dependía el permiso de estar. Esa era una de las condiciones que el pastor le había puesto. Y ahí estaba en primera fila, todos los días de servicio. Y al final del servicio, el pastor despedía a la gente, la saludaba, y él se quedaba y le decía el señor el que vivía con ellos, le decía: mire, pastor, lo felicito por el sermón, hoy se les dio duro a los hermanos, decía, hoy se les dio duro a los hermanos, decía. El pastor lo oía, ¿no? Y veía que el resto de la semana pasaba sin hacer nada, y el domingo siguiente igual, ¿no? Pastor, lo felicito, dice, hoy se les dio duro a los hermanos, decía. Qué buen mensaje. Y por supuesto lo llegó a molestar mucho, y hablaron con la esposa y dijeron: bueno, mire, oremos, pongámonos en oración y vamos a buscarle y a pedirle a Dios que haya algo que sí realmente lo toque a él, y que no solamente piense que le está hablando a los otros, sino a él. ¿Y qué les parece que un sábado en la noche cayó una tormenta de nieve impresionante, como lo cae en estas partes del estado de Nueva York? Y la gente no podía llegar ni salir de su casa. Y llamó al pastor: y mire, disculpe, no podemos llegar, estamos apurados, y otros se les había quedado el carro. Total que la iglesia, nadie. Adivinen quién era el único que estaba en primera fila. El señor dijo al pastor: hoy es cuando. Y había agarrado un sermón sobre la pereza, con proverbios también, y comenzó a predicar y a predicarle con fuego. Y al final del servicio, dice el hermanito, se le acerca y le dice: mire, pastor, qué bueno estuvo el sermón, hoy se les hubiera tocado duro a los hermanos. Sí. El que no quiere escuchar, igual le da. O sea, él viene como espectador, pero lo que menos están hablando es para él. Hay gente que viene en compañía de sus esposos, esposas o hijos, y todo quisiera que fuera para él. Ya viste, podea, pero no para la persona. Entonces, lo más importante en un sermón, sea bueno, regular o incluso malo, es tener la disposición de aprender y de aplicar, de apropiarse, se llama la palabra, apropiarse. Como dicen en buen chapín, como dice el dicho, pan para tu matata. Así dicen, ¿no? O sea, realmente pongan las barbas en remojo, porque eso le aplica a nosotros. Volviendo al versículo de porque 7 veces cae el justo y se torna a levantar, hay una estrategia, como les decía, del maligno, Dios lo reprenda, terrible, terrible. Agarra un versículo, pasan años, la gente lo va entendiendo distinto, el español, por ejemplo, de antes es distinto al de hoy, y el significado llega a ser opuesto en la mente, en el imaginario del cristiano. Solo un ejemplo muy rápido. ¿Se recuerdan ustedes, los que están familiarizados con la Biblia, un versículo donde Jesús le habla a Pedro y le dice: yo te digo que tu nombre es Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Y dice: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nosotros hemos estado durante años acostumbrados a entender ese versículo al revés, como que la iglesia está siendo atacada y que el enemigo no va a prevalecer, pero uno está ahí escondido y con las puertas, cuando es al revés. Si leemos bien el versículo, dice: las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Significa que la iglesia no es defensiva, sino ofensiva, y que es tanta el ataque de la iglesia hacia el reino del maligno que no va a prevalecer, vamos a invadir. Pero
el demonio se ha encargado poco a poco de irnos adormitando y haciendo ese versículo que pierda su poder original. Entonces, cuando leemos, por ejemplo, porque 7 veces cae el justo y se torna a levantar, lo escuchamos en su versión light. Dice, no, si el cristiano él trata, hay veces falla y se levanta y ahí vamos. Suena como a mediocridad, suena como a debilidad, cuando el versículo en su sabor original es lo opuesto, absolutamente lo opuesto. Y el demonio, Dios lo reprenda, se aprovecha de muchas cosas, de tradiciones, de cosas, por ejemplo, que se dicen y luego se aplican a ese versículo del español que está cayendo en desuso, y que una palabra significa una cosa hace 200 años y ahora ya no se cambió y significa otra, pero es tremendo. Les cuento que al ir al original de este versículo, la primera cosa que uno lee, literal, esto que voy a leer es literal. Dice el versículo de la manera siguiente, dice, al justo, lo repito, lo tumban 7 veces 7, 7 dice, pero se levanta. Ya es diferente. Al justo, lo tumban 7 veces 7, pero se levanta. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla, pero me voy a adelantar, me voy a ir al final y lo voy a tratar de traducir a un huehueteco español contemporáneo, con mucho cuidado. Esta parte costó mucho. Por supuesto, hay herramientas y no está uno redescubriendo el agua azucarada, pero es el mensaje original del versículo en el contexto y además en el contexto de la Biblia. Porque recuérdense otra vez, el demonio conoce también la Biblia, que agarra un versículo, lo aplica correctamente, pero en un contexto incorrecto. Por ejemplo, cuando a Jesús le decía, tírate, si dice ahí que los ángeles van a venir para que no te pase nada, es un versículo correcto y bíblico. Pero Jesús, que tenía la infinita sabiduría de Dios y que es Dios, viene y le dice, sí, pero también está escrito en otra parte, no vas a probar a tu Dios de una manera innecesaria. Entonces, lo que sacaba de aplicación de un versículo el demonio, Dios lo reprenda, lo contrarrestaba con otro. Eso se llama hermenéutica. Es decir, uno no puede sacar una verdad sin compararla a otras. Pero por eso les digo que es interesante ver qué es lo que dice el versículo. Les voy a leer esta versión extendida, cómo se oye, del mismo versículo de Proverbios. Dice, en su camino, un cristiano de verdad encontrará muchísimos obstáculos y aflicciones, algunos inesperados o inmerecidos. Sin embargo, Dios le ayudará no solo a superarlos, sino a salir fortalecido de cada uno de ellos. Ese es el versículo en su forma, digamos, original, por decirlo así, en su sentido original. Vemos que el versículo no habla de lo siguiente. No dice un justo. Pero no acaba de decir que es justo. No dice justo. Dice justo. Es decir, traducido de verdad. ¿No se han recordado ustedes, por ejemplo, cuando alguien dice, mire, fulano de tal, ¿lo conoces? Sí. ¿Y es cristiano? Sí. ¿Cuál es la siguiente pregunta que le hacen? ¿Es cristiano o cristiano? Ah, no, este sí es cristiano. ¿O no les pasa así? Hoy en día ya tenemos que decir 2 veces para creer. Es que se pasa, se ha devaluado tanto el término cristiano, ya no basta decir cristiano, es cristiano. Entonces lo que el versículo dice, el justo, o sea, el justo de verdad, no cualquiera, el de verdad es como un test, se cae, pero no solo se cae, sino se levanta. Lo otro dice, el versículo no está hablando de pecado, como muchos lo entienden, no está hablando de pecado en su contexto. Quiero decirles que en la Biblia, gracias a Dios, hay muchos otros versículos que hablan del pecado. Y cuando un cristiano, que todos hemos pecado, caemos en ese sentido. Y hay misericordia, hay perdón. Eso es otra cosa. Pero a este versículo no lo podemos torturar y hacerle decir lo que no es. Tenemos que respetar su mensaje original. Este no habla de pecados, sino de pruebas.
Caer en el sentido de que hay pruebas, aflicciones, obstáculos, calamidades, cosas que suceden en la vida. De eso está hablando. Y no es tanto que él se caiga, sino lo tumba. Muchas veces, algunas veces es un tropezón, pero la mayoría de las veces es un empujón que le da un problema. Tampoco habla de 7. La gente se recuerda, dice 7 veces. No habla de 7, ya les dije, habla 7 veces. Y cuando en este contexto se habla de 2 veces, 7 significa 7. ¿Así? No habla de 7, sino 7 puede significar muchas cosas, pero lo que ciertamente dice no es un límite. ¿Se acuerda cuando a Jesús le preguntaron hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7. Y Jesús decía, no te digo 7, 70 veces 7. Y cuando Caín también le dijeron, ¿cuántas veces se va a vengar? 70 veces 7. Es una manera simbólica de decir un montón, eso es lo que significa. Un montón, pero el número 7, como tiene su contexto también bíblico, significa es un número controlado por Dios, divino. Pero muchas. Tampoco habla de que el justo va a caer 7 veces, o el número que sea, en la misma piedra. Como dice la canción, ¿verdad? Tropezar 2 veces en la misma piedra, eso no le pasa generalmente. Habla de una y otra, y que no se acaba la cosa y siempre hay una más. Un problema más, una prueba más. Tampoco el versículo habla de debilidad, sino de lucha, victoria y fortaleza, como lo vamos a ver, porque se levanta. Y más adelante el versículo que no leímos dice que el impío, el malo, no le pasa eso, se queda ahí clavado, tirado, tumbado. Y el versículo no habla, como les decía, de misericordia o compasión divinas, sino de protección y guía divina, como el que sigue a un explorador, a un peregrino, y que va viendo si se cae en un barranco, lo jala, pero sigue. De eso habla, de protección y guía divinas, no de misericordia. Por supuesto que está la gracia, siempre. Ahora, cuando uno ve eso, yo hablaba con gente de la familia y decía, entonces qué difícil es lo de la Biblia, ¿verdad? Porque uno a veces lee un versículo y cree que es otra cosa. Bueno, para eso somos un cuerpo. Dios, Jesucristo, ha puesto dones en las personas, por ejemplo en los pastores, tiempo también, y nosotros nos podemos alimentar. Pero como les decía al principio, les pueden poner sobre la mesa las mejores comidas, los mejores manjares, pero llevárselo a la boca, masticar y tragarlo, es problema de cada uno. Ese es el asunto. 3 partes. Parte 1. Creo que es importante reconocer que caer, tropezarse, estar en el suelo, es parte de la vida cristiana. Eso es importante, es parte 1. Les quiero hacer una pregunta un poquito difícil. Tuvimos casi un debate en el primer servicio. La pregunta es la siguiente: ¿se puede fingir, aparentar, simular ser un cristiano de manera exitosa? Es decir, engañar a la gente mucho tiempo. ¿Se puede o no se puede? Por ejemplo, hablábamos un poquito de los médicos y yo le digo honestamente, yo preferiría que me opere o que opere a un hijo alguien que no parece médico, pero que sí es de verdad, aunque esté todo deschavetado y lo que sea, y no una persona nítida, bien planchada, que es un farsante, pero que tiene su título. Entonces, la pregunta es, en el mundo cristiano, ojo, no contesten tan rápido, ¿se podrá fingir exitosamente, entre comillas, ser un cristiano? Y ahí estuvimos con el grupo debatiendo. Al final hicimos una encuesta y adivinen qué ganó, que sí. Es terrible. Sí se puede fingir exitosamente, entre comillas, ser cristiano. Pero si hablamos de los demás, de los hombres, ahora si ustedes estaban pensando en Dios y en uno mismo, ahí sí uno no puede engañar a Dios. Y también es muy difícil engañarse a uno mismo.
Dios nos ha dado algo tan lindo, se llama conciencia, que desde niño uno lo tiene. Es un instrumento, digamos, a través del cual uno puede saber qué está bien y qué está mal, calladita la boca, solo uno, sin que le digan nada. Uno en su corazón sabe si está bien o está mal. En ese sentido no se puede fingir exitosamente, pero en el sentido de los demás, sí. ¿Saben por qué? Porque el cristianismo hoy en día ha llegado a ser un pequeño grupo dentro de la sociedad, una subcultura de signos externos. Y si uno le da bien al checklist, como le llaman los pilotos, ¿verdad? A la lista de chequeo, esta sí, y si uno completa todos o casi todos, uno puede pasar por un cristiano. Les quiero contar una anécdota de animalitos, que voy a ver si cuento 2 o 3, pero así que en unas cabañas también como la de la iglesia, así, aquella que les conté al principio, una pareja tenía un gran pastor alemán, hermoso el animal. ¿Saben la raza pastor alemán, verdad? Es imponente, bella. Y murieron. Y el pastor alemán se dio cuenta y dijo: aquí me va a ir mal porque toda la vida he estado alimentado, yo no sé cazar y estoy en medio del bosque, era una cabaña, ¿qué vamos a hacer? Entonces se le ocurrió, dice, se vio en el agua, dijo: pues yo parezco un lobo y he visto ahí cuando salía con mi amo a los lobos, esa va a ser mi ruta de escape, voy a irme a una manada de lobos y voy a mezclarme y ahí voy a comer de lo que ellos cazan y hago como que si estoy cazando, pero igual como. Entonces se fue y cuando llegó a la manada inmediatamente lo expulsaron, ¿no?, a mordidas. Y había un viejo lobo ahí observando, apartado de la manada, que estaba observando y se reía. Y volvía a intentar el pastor alemán con aire feroz y tratándose de disimular así, de aparentarse lobo, y lo volvían a detectar y lo echaban. Al final se cansó de reírse el lobo viejo que lo estaba viendo y le dijo: veníteles, yo he estado observando que has tratado infructuosamente de meterte en la manada y te detectan que no sos lobo. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Cuál? Entre muchos, cómo tomas agua y todo, pero el más evidente es que cuando tú llegas, los lobos acostumbramos a saludarnos con besos en el hocico, y tú como perro te vas a otra parte del cuerpo. Ese es tu problema. No digo la palabra, ¿no?, a una parte menos honrosa del cuerpo. Entonces le dice el lobo, el perro le dice: ¿será? Le dice: sí, prueba. Y cabal, va, empieza a besar a todos en el hocico y lo aceptan. Y como era grande y así enorme y hermoso, lo aceptan, se casa con una loba, tienen sus lobitos, y él comía de gratis ahí. Y un día se recuerda que todo eso, esa vida de bienestar, se la debe al lobo viejo, y se va con el lobo viejo a agradecerle, ¿no? Y el lobo estaba igual, echado. Entonces cuando se acerca le dice: mira, yo te quiero averiguar, y le da un beso en el hocico y le dice: momento, a mí sí me besas otra parte, porque yo te conozco. Entonces yo digo que mucha gente en la vida cristiana, espero no haberme pasado pero mucha gente en la vida cristiana hace lo mismo. Ve que la iglesia es un buen lugar, es un lugar estable. Para una patoja, por ejemplo, conseguir a un cristiano es atractivo, es estable, es prometedor. Igualmente, entonces buscan el asilo, digamos el confort, la unión de la iglesia, y siempre y cuando cumplan los signos externos están ok, están bien. Y ahí van y se mezclan y pasan una vida, pero en el fondo saben que no son lobos, en este caso cristianos. Entonces el asunto es: ¿cómo sabemos realmente si somos o no? Y es una pregunta muy profunda. Fíjense que hablando con un pastor hace algún tiempo, no muy lejano, y hablamos y me dijo: mire, hablando de una persona como un potencial candidato para trabajar en un ambiente académico, y me dice: mire, le digo yo, es que él es cristiano, lo conoce. Entonces me dijo, así literal, me dijo: mire, me dice, tristemente he aprendido a ignorar el término cristiano de una hoja de vida.
ya no significa mucho para mí. Me impactó viniendo de un pastor, porque yo decía, bueno, ¿qué tan fuerte será? Y lo que significa es que hoy ya perdió, ya se devaluó, ya no tiene el mismo significado. Quiero compartirles lo siguiente. El cristianismo tiene dos aspectos. El primero es una conversión milagrosa por pura misericordia de Dios. Eso se llama el nuevo nacimiento. Cuando uno anda en las tinieblas espiritualmente, aunque no sea tan mala persona, pero no hace clic con un mensaje espiritual, le pasa como un jet sobre la cabeza. Pero en un momento dado, el poder del Espíritu Santo viene, tiene misericordia y se hace la luz. Y uno comienza a sentir cosas lindas, hermosas dentro de su espíritu que lo reviven y uno lo siente. Eso es lo que comúnmente se le llama la aceptación o la entrega a Cristo. Insisto, porque eso es lo que creemos todos nosotros y lo hemos experimentado, es por gracia, por misericordia, no porque nosotros hayamos ganado, por pura gracia. Yo tenía un pastor, un americano, que vivió en Guatemala y lo iba a visitar a su oficina y veía que tenía en su oficina de mucho lujo, de mucho gusto más bien, veía que tenía como una vitrina con un bloque y lo tenía iluminado y era una vitrina muy lujosa. Yo le dije, mire, ¿será una piedra del muro de Jerusalén o algo así? No, me dice, fíjate, me dice que yo lo tengo aquí como testimonio para yo recordarme. ¿Cómo así? Fíjate que yo fui a caminar en las calles de la zona 10, me dijo en inglés, y en eso vi una construcción que estaba ahí y me acerqué con los maestros y le dije, mire, yo quiero comprarle este bloque que está ahí tirado. Y se rieron, ¿cómo hacemos? No, yo lo quiero comprar, lléveselo todo si esa es basura. No, quiero pagarle por ese bloque. Al final les dio creo que $20, se lo llevó a su casa y lo puso ahí a su oficina. Después dice que eso le recordaba a él la misericordia que Dios tuvo con cada uno de nosotros y que todos los días lo miraba y decía, eso es la gracia de Dios. Entonces era un mensaje muy poderoso, que nosotros éramos básicamente eso, personas condenadas espiritualmente, pero tuvo la gracia de darnos esa luz en un momento dado. ¿Quién puede negar eso? Pero sin embargo, aquí está la parte difícil, digamos, del mensaje, es que esa es la mitad de la historia. La mitad, y sin la otra mitad no vale. La otra mitad es que el cristianismo está acompañado de un proceso de mejoramiento continuo, un proceso de compromiso, un proceso de lucha, y que ese ya no depende solamente de Dios, sino de uno. Y cuando uno dice, por ejemplo, acepto, ¿cuántos quieren aceptar? La mayoría hoy en día acepta la primera parte, como cuando se casan y dicen acepto porque está pensando en la luna de miel, en la fiesta, en la casa, en el estreno, pero no está pensando en los 20, 30, 40 o 50 o más años que implica de conflictos. Entonces el mundo cristiano son las dos cosas. Por eso es que las caídas, estar tumbado en el piso, es parte integral, es como parte del paquete, como dicen ahora, parte del paquete. No lo venden solamente con la primera, venden todo. Pero les quiero contar por qué caemos, por ejemplo, cuando hay una prueba. Piensen todos nosotros, en el primer servicio hice la encuesta y ahí sí fue unánime. Le preguntaba, ¿cuántos han pasado alguna vez en su vida por una aflicción, problema, tribulación, prueba? Todo el mundo la levantó. Yo soy el primero, todo el mundo, pero fuertes. Uno mira caras y dice, le tocó una vida fácil. No lo sabe uno, no lo sabe. Hay quienes dentro de la misma casa de niños conocen un infierno que solo ellos y su conciencia saben, y Dios. Otros son más visibles, pero pruebas todos tenemos. El asunto es cuando se tumba uno en una prueba, porque dice la Biblia que el justo, el cristiano,
Se tumba, pero el énfasis no está ahí, sino se vuelve a levantar. ¿Cuándo puede uno tumbarse? A veces porque la prueba es muy larga. Falta de aguante, de paciencia, de persistencia. Otras veces porque la prueba es muy fuerte, lo tumba uno. La muerte de un ser querido, una enfermedad terminal. La prueba, hay veces uno se cae, se tropieza porque es muy sutil, le faltó sabiduría. Y cuando uno siente ya está en el suelo. No, como le digo, por un pecado abierto, sino porque realmente uno se ve una mala decisión económica, por ejemplo, y de repente la bancarrota. No es un pecado, pero es falta de sabiduría, y en su momento se da.